estamos? Buena tarde, bienvenidos. Esto es la entrevista aquí en TV Noticias 7.3. Momento de decantar, de conversar la información que se produce a lo largo de la jornada. Nos acompaña esta tarde Liz Meléndez. Ella es directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Vamos a conversar acerca de que nuestra ciudad, la capital de nuestra república, Lima, es la quinta ciudad más peligrosa para mujeres en el mundo. ¿Por qué no nos sorprende? Bueno, pero antes, ¿te parece, Liz, si conversamos sobre la renuncia de la congresista Maritza García a la Comisión de la Mujer y Familia este mediodía en el Congreso? Ayer fue la reunión de la bancada. Al parecer hubo presiones por parte de algunos legisladores para dejar en ella este paso al costado. No se dio ayer. Finalmente hoy la señora decide salir de la bancada, pero con una reflexión que deja todavía para pensar, ¿no? Porque ella lo ha calificado como un error político. ¿Te parece lo que comentó, lo que cree ella y considera un error político? Yo creo que tanto sus afirmaciones iniciales como las reiteradas manifestaciones que ha dado afirmándose o reafirmando su pensamiento, y como estas últimas declaraciones ante su renuncia han sido lamentables, ¿no? Es lamentable que considere que es un error político y que no acepte que va más allá de un error político, y que es un error de fondo, que que lo que estamos hablando acá es que ella lo que señaló realmente piensa. O sea, lo triste es que realmente piensa esto, ¿no? Y que realmente piensa que la prevención tiene que ver con proteger a los agresores, llamándolos agresores sanos, con culpabilizar a las mujeres de la violencia, cuando en realidad eso no tiene nada que ver con la prevención, ¿no? Claro, ella ha manifestado un poco sobre el hilo de la prevención pasa por el silencio, ¿no? Claro. Por callar, por no decir frases que puedan convertir a personas normales, porque es lo que ha dicho, yo no me lo estoy inventando, personas normales en agresores. O sea, uno provoca y genera agresores, ¿no? Y en realidad ella es claro que no ha querido renunciar, ¿no? Ha tenido la oportunidad de dar un paso al costado, sin embargo, prácticamente la han renunciado, ¿no? Y ella prácticamente está señalando esto como un error político, ¿no? Cuando esto va más allá de lo político, ¿no? Es un error de contenido, ella piensa así, es justamente esta clase de imaginarios los que tenemos que cambiar, y nosotras lo que exigimos de manera reiterada es que en los puestos claves que tienen que ver con normas y políticas para defender los derechos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia, estén personas idóneas, capaces, que el criterio sea que sean personas capaces, sensibilizadas, con conocimiento del tema, y no cualquier persona que puede convenir, digamos, en el momento poner en estos puestos, ¿no? Claro, que en lugar de avanzar, o sea, que no que sean cuestiones más de arreglos políticos, ¿no? Sino que responda realmente una preocupación auténtica por un problema que sabemos que se está cobrando la vida de 10 mujeres mensuales aproximadamente, y otras tantas que quedan al borde de la muerte, como el caso que hemos visto de la mujer que ha sido atacada a machetazos en los últimos días, ¿no? O sea, y casos como ese hay un montón, ¿no? Están los que salen en los medios, pero también los que no salen, ¿no? Que, digamos, las cifras del INEI señalan que el 68% de mujeres alguna vez ha sido víctima de una forma de violencia. Y la encuesta que señalabas al inicio evidentemente refleja esta realidad de desigualdad y de temor en el que todavía vivimos las mujeres, no solamente en el espacio público, sino también muchas en el espacio privado, ¿no? Entonces hay que hacer cambios estructurales y empezar porque nuestras autoridades tengan la capacidad para poder hacer esos cambios. Claro, de hecho se supone están en capacidad de filtrar a las personas que van a ser parte de su agrupación, del partido, ¿no? Que todas que converjan pues en una misma visión y caminen hacia un mismo norte, y no tengamos que estar ahora salvando las situaciones porque no se comprenda o no se advierta la barbaridad que se está diciendo, porque en esta conferencia que la señora cita de Huancabamba, con este pedófilo, con este pedófilo miserable, ¿no? Supuesto psicólogo que además le llama maestro, que luego dice no conocer, y bueno, una serie de excusas. Claro, cuando ya se dio cuenta. No pudo detener la conferencia, o sea, lo que hablaba este señor en una... Lo que pasa es que ella piensa así. Una suerte de comentarios misóginos uno tras otro, y se escuchan hasta risas, o sea, en ningún momento se detuvo, ¿no? Estar en capacidad para detener este tipo de... La reafirmación de que ella piensa realmente así es de que se ha reafirmado una y otra vez en ese tipo de manifestaciones, al irse incluso señalando que,
bueno, que es un error político, pero que además las mujeres son más débiles que los hombres, entonces por eso es mejor no provocar, ¿no? Entonces tú te quedas como realmente... Ella piensa así, y lo más impresionante y lo más lamentable es que hay muchas personas y autoridades que piensan así y que están en puestos claves, ¿no? Y el peligro es que estando desde donde está se reafirma como un dominó esta sensación además, de, bueno, pues sí está bien, ¿no? Que nunca digan me voy porque... te pueden golpear. Claro, o sea, mantener el miedo, que es justamente lo que necesitamos romper, el miedo, el temor, lo que se necesita para la prevención es la educación, es empoderar a las mujeres en sus derechos, es mejorar los servicios de atención, es que el Estado actúe con la debida diligencia para que la impunidad no sea un mensaje de permisividad, la violencia, ¿no? Es cambiar los imaginarios de discriminación que sustentan la violencia, como los imaginarios de la congresista, ¿no? Es cambiar los roles de género, es decir, arribar a un mundo diferente, la verdad. Y es hablar de enfoque de género sin temor de género, y de sustos de esto va a homosexualizar a la gente. Sin llamarlo que es una ideología, porque es un enfoque que está en nuestras políticas públicas y que tenemos que defender que esté en nuestras políticas públicas, porque es importante para mejorar la vida de las personas, de todas las personas, de las mujeres, por supuesto, de las niñas y los niños y de todas las personas en general. No olvidemos que la violencia de género también afecta a los niños y las niñas. La violencia en las relaciones de pareja y en las relaciones familiares, las víctimas también son los niños y las niñas. Entonces tenemos que también, o sea, no es un tema menor, y muchas veces se cree que solamente se ponen estos cargos a personas que no tienen la capacidad ni el conocimiento para trabajar temas que son de especialidad. Abordar la violencia contra las mujeres es también una especialidad, ¿no? Si yo necesito en un puesto a alguien que sepa de economía, pongo un economista, ¿no? En el caso de los derechos de las mujeres también. Si son instancias orientadas a la defensa de la igualdad y de los derechos de las mujeres, tengo que poner personas que sepan del tema, que tengan una trayectoria, y porque eso va a garantizar que puedan tomar buenas decisiones en estos espacios para favorecer. Que comprendan, ¿no? La problemática. Que comprendan la problemática y no estén entendiendo este tipo de afirmaciones lamentables, tristísimas, que han dado la vuelta al mundo. Sí. ¿No? Y somos el hazmerreír en muchos lados, ¿no? Entonces, realmente tenemos que hacer un cambio a todo nivel y también a nivel de las autoridades, exigiendo que los criterios sean una idoneidad auténtica para los cargos en donde se amerita especialidad en derechos de las mujeres, derechos humanos e igualdad, ¿no? Y claro, bueno, queda a cargo de la comisión la congresista Nanculí, que bueno, ha tenido problemas también allí con la Fiscalía, investigada. Bueno, es una vergüenza eso también, ¿no? Al parecer poner información falsa en la hoja de vida, pero bueno, una cosa es la preparación que tenga la señora y otra cosa es la comprensión que tenga de los temas. Ya lo iremos viendo porque se va a notar en su trabajo. Estaremos atentos. El tema es que no queda ahí, ¿no? Siempre va a haber un voto ahí desde el Poder Legislativo que cree realmente que el tema pasa por quedarnos calladitas y no es así. Pero bueno, no pasa por ahí. Regresemos, Liz, ¿te parece? A que Lima es la quinta ciudad más peligrosa para mujeres en el mundo. Los índices de violencia aquí, bueno, nos ponen a la par que el Cairo, que Karachi en Pakistán, Kinshasa en el Congo, Delhi en India. Y bueno, es que lo vivimos día a día, ¿no? Es difícil ser mujer aquí. Sí, los indicadores que se han usado para determinar esto son básicamente tres, que dan cuenta de tres derechos limitados, ¿no? ¿Cuáles son? El tema de violencia sexual, ¿no? Que nos hace relación a lo que hemos estado hablando, que es el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Sabemos que las mujeres vivimos el espacio público de manera diferente, y esto es expresión de la desigualdad. Si queremos ponerlo en términos concretos, si bien es cierto, los hombres también pueden sentir temor en las calles por la criminalidad. La verdad es que las mujeres, sumado a ese temor que nos roben, tenemos temor a que nos acosen sexualmente, a que nos violen, a que haya ese tipo de agresiones, ¿no? Y el acoso sexual es algo tan naturalizado que las mujeres hasta hemos aprendido a convivir con esa situación. Y que es lo que justamente se trata de romper, pero genera inseguridad. No es gratuito que las mujeres siempre necesiten de alguna manera estar acompañadas. Por ejemplo, si sales tarde de algún sitio, ¿no? Estás preocupada, ¿quién me va a acompañar? ¿Cómo voy a ir? ¿No? Esa preocupación no la tienen los hombres y realmente se ha naturalizado tanto esa situación que lo vemos como normal, ¿no? O los padres esperan a las chicas en el paradero, o sea,
Y que no sucede lo mismo en otros casos, porque el temor efectivamente es a lo que le va a que hay un entorno, ¿no? O sea, se conoce, se sabe, se percibe que hay un entorno de violencia hacia las mujeres, ¿no? En donde una de las principales amenazas es la violencia sexual. Y es que claro, no puede ser que no podamos, o si es que lo hacemos, salgamos con miedo por ponernos un short a la calle, ¿no? A ver, tienes que pensar en cómo estás vestida dependiendo al sitio en donde vayas, pero no porque quieras verte de una u otra manera, sino por el temor a lo que te vayan a hacer, ¿no? Entonces, eso ya es una expresión también de la desigualdad y cómo se vive diferente el espacio público, y transitar libremente por el espacio público es un derecho de todas las personas, ¿no? Y no es justo que evidentemente sintamos las mujeres mayor riesgo. Ese es uno de los indicadores. El otro indicador es el tema de la salud, ¿no? Vinculado, por ejemplo, a la mortalidad materna, ¿no? A los embarazos adolescentes, y en la mortalidad materna también estamos muy atrasados, ¿no? Digamos, el país tiene una alta tasa de mortalidad materna, y uno de las políticas que se tiene que mejorar ahí no solamente es la atención a la salud de la mujer gestante, ¿no? Sino también el tema del aborto, de la penalización del aborto, ¿no? Es un problema también de salud pública. Claro, acabamos de atender el caso terrible de una adolescente, que no estamos hablando ni siquiera de una mujer hecha, sino de una adolescente de 16 años, en el baño, y ha dejado allí la criatura. ¿Cuál será la historia de esta Exactamente, ¿no? Que sin embargo, lo que hemos visto en redes sociales o lo que hemos visto en algunas manifestaciones es que se quiere crucificar prácticamente a esta adolescente. Claro, ya es la mala mujer. Es lamentable lo que ha sucedido, y en realidad me alegro un montón que hayan podido salvar a la criatura y que esté con atención médica adecuada, ¿no? Y realmente que tenga una buena vida es lo que se espera. Sin embargo, no podemos crucificar a esa adolescente sin poner una discusión que está pendiente en el Estado, de una discusión seria, que es el embarazo adolescente y los embarazos no deseados. Nadie sabe la historia de esta chica, si fue violada, si no fue violada. Nadie se pregunta por el padre, ¿no? Es decir, tenemos que también poner en la palestra una situación muy problemática que es el embarazo adolescente, y también tener en cuenta cuál es la situación en la que ha estado esta adolescente para tomar una medida sinceramente tan desesperada como esa. Lamentable, por supuesto, desde todo punto de vista. Han podido perder la vida los dos. Exactamente, ¿no? Y entonces ahí también vamos al tema de la mortalidad materna. O sea, vivir en la ciudad de Lima, pero vivir en el Perú en general, es un riesgo para las mujeres, porque los derechos en estos campos están sumamente limitados, ¿no? Y el otro es el tema de la educación, ¿no? De la educación, que todavía hay muchos cuestionamientos en el tema de la educación. Por ejemplo, hemos estado asistiendo en el último año a un gran debate sobre el tema de incluir el enfoque de género en la educación, ¿no? Cuando eso es importantísimo, fundamental. Claro, es que le tienen miedo a la palabra, Liz, o sea, lo han tratado de sacar de porque hay sectores que han tergiversado la información, ¿no? De verdad con mala fe, ¿no? Para obstaculizar avances en los derechos de las mujeres y de las personas. Y eso la población lo tiene que saber, claro, ¿no? La igualdad de género es un enfoque fundamental que está avalado por los organismos internacionales, que está avalado por nuestras políticas públicas, ¿no? Y nuestras normas, y que es fundamental para varias cosas: para no discriminar, para no vivir violencia, para enseñar a nuestras niñas a que deben valorar su cuerpo, cuidar su cuerpo, defenderse de los ataques, ¿no? Y para decirle a que nadie tiene derecho a tocarlas, y para decirle a los niños que ellos no pueden agredir, que no pueden discriminar, es decir, para crear un mundo diferente, ¿no? Y claro, muchas veces, con todo lo que has nombrado, yo creo que nadie podría estar en desacuerdo, o sea, como padres, como sociedad. Pero sin embargo, la información que se ha llevado, y que no solamente no puedes discriminar a las mujeres, que no puedes discriminar a nadie, ¿no? Que no puedes discriminar a nadie ni por su sexo, ni por su orientación sexual, ni por su identidad. Es decir, no puedes discriminar a nadie, y eso es algo que nuestro país se lo debe para evitar lo que estamos viendo, la violencia, pero también la violencia a todo nivel. La violencia contra las mujeres como problema específico, estructural e histórico, pero también para generar
ciudadanos y ciudadanas más comprometidos con un mundo justo, con un mundo en donde no haya violencia, ¿no? Que es una utopía, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, la educación es fundamental. Siempre hablamos de la educación. Sin embargo, cuando hay la posibilidad de cambiar la educación de nuestros niños y niñas, los sustos, ¿no? Empiezan los sustos, ¿no? Y en realidad ahí tenemos un problema, ¿no? Y claro, porque en realidad, o sea, la violencia de género, la violencia familiar al final desencadena tantos otros problemas en la sociedad que finalmente pudiera ser la causa de tantos males. Muchísimas gracias, Liz Meléndez, por haber conversado, por haber explayado un poco este tema tan necesario, ¿no? Deberíamos hablar un poco todos los días de esto, pero allí vamos, avanzando. Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más en minutitos.